3:15. La encuesta Penancho en Amberland. SN Penancho en Amberland. Dice en resumen que Danilo le gana a todo el mundo. Y por mucho. Si las elecciones fueran hoy, ¿no? Claro. Sí, y si no, si hubiesen sido cuando se levantó la muestra, que fue el 4 de marzo. 4 de marzo, ¿ya estamos? ¿A 17 o 18? 18. Casi comenzando la primavera. Entonces, también dice, muestra varios escenarios. Leonel le ganaría a Hipólito 35-24. En ese escenario dice que Guillermo tendría 11, Amable 5, Miguel 4. Leonel Fernández le ganaría a Luis Abinader 36-21. O sea que ante Fernández, Luis tiene menos. Cristian destaca que según esa encuesta, Guillermo Moreno, Partido Revolucionario Dominicano, 11-4. En todos los escenarios medidos, esa era más o menos el rango de... En la Leonel Luis, Guillermo tiene 11, Miguel 6. Amable ¿Cuánto era 5, que tenía la otra encuesta, Guillermo? 23. 23, okay. Miguel 3, 4, 5. 23 en el escenario Leonel Hipólito. Y en el Danilo Hipólito, por ejemplo. Bajaba creo que a 10. Y en el escenario Abinader creo que tenía como 19. O sea, en el escenario, sí, algo así. El escenario en el que él más sacaba era con Mejía. Era Mejía, Leonel. Bueno, entonces, en otros escenarios, Danilo frente a Luis, 69-16. Ahí dice que Guillermo tendría 5, Miguel 4. ¿Dónde está Danilo frente a Hipólito? 68-18. En esta encuesta, los candidatos del PLD que cita la encuesta, no dice por qué no están los otros. Los candidatos PLDistas tienen más con Luis, tienen mayor puntuación. Que si está de acuerdo con la reelección, 75% contra 24%. Medina puede ser, la mayoría piensa que Medina puede ser reelegido, 76-23. José Ramón Peralta dio aquí 84.8. Pero esa es la de trabajo. En la de trabajo. Y fue en febrero, la primera quincena de febrero. Y hoy dijo que más o menos son números que ellos han estado manejando, más o menos en ese rango, 70 y pico, 80, altísimo, y más de 60 en todas las muestras. Los partidos han salido en contra de la encuesta, los afectados. Normal. Guillermo Moreno, que lo pusieron a calificar a los políticos y dijo que Hipólito Mejía, un repentista de la política. Yaquio. Era hecho al mediodía. Sí, era. Yaquio. Frente a Iván Ruiz. En el colmado del show. No, era una entrevista cara a cara, cercana. Entonces, esta es más o menos una reiteración de cómo se ha ido formando una concepción, una visión de la correlación de fuerzas políticas y de candidaturas en los últimos tiempos, a partir de esta encuesta. Y probablemente Fernández olía, intuía o sabía, porque esta muestra se tomó hace unas semanas, de por dónde podría venir esto, y esto podría tener un nivel porcentual en la hora de la decisión. Probablemente, como dice Rosario Espinal en un artículo del periódico Hoy, eso estaba decidido hace mucho, pero hay circunstancias que precipitan decisiones. Y evidentemente que el elemento Quirino pudiera haber adelantado en algo, y esta situación, porque en lo de Quirino sazonado y esta encuesta que hubiese salido antes de la decisión de Fernández, decisión en los hechos de Fernández, de mostrar los senadores que permitirían hacer colapsar un intento de repostulación, los diputados también, y una cantidad apreciable de comité central. Y esta encuesta sale antes de él mostrar eso e irse al este. Probablemente las lecturas hoy fueran otras y la situación pudiera ser otra con relación a las percepciones
momentum, avances, etcétera. Porque incluso probablemente la reelección o los reeleccionistas hubiesen marchado con una agenda distinta a la que están ejecutando desde hace unos días, y que parece que vienen otros eventos importantes por ahí también, porque hay gente que entiende que Fernández adoptó una decisión que no había ningún pacto ni nada convenido específicamente, pero como que adelantó una decisión, más que apresurar. Adelantó una decisión que mata un poco o dificulta un poco la situación del trabajo de los reeleccionistas en el actual momento. El presidente Fernández, perdón, Cristian, porque es una noticia reciente, o de último minuto casi, fue abordado por los periodistas hoy al terminar una conferencia que había organizado en Funglode sobre seguridad ciudadana en medios de comunicación. Los periodistas le preguntaron sobre la encuesta y Fernández dijo: no tengo información para ustedes hoy, será en otro momento. Obviamente los periodistas le abordaron con el tema de que el 74% aprueba o aprobaría la reelección de acuerdo a esa encuesta, y de los escenarios electorales en el que él tendría que ir a una segunda vuelta si el momento electoral se presenta en las condiciones en las que describe la Penn&Schoen. Cierro con un dato del Sol de la Mañana, que ellos entrevistaron a la representante local de Penn&Schoen en República Dominicana, a Estela León. Entonces hubo una explicación interesante, tan interesante como la que nos dio hace semanas Rafael Acevedo aquí, que es el representante del asunto de la selección. Correcto. Rafael Acevedo aquella vez nos decía: el cliente, o sea, el periódico Hoy, nos pidió esto y el cliente elabora las preguntas. Estela León decía: nosotros somos representantes de Penn&Schoen. Si hay una solicitud de trabajo a Penn&Schoen, se me hace a mí. Ahora, hay un acuerdo entre el doctor Bernardo Vega con Fernando Hasmún para SIN, y hay una suerte de permiso que permite que él pueda hacer con Penn&Schoen este trabajo. Con Penn&Schoen, él hace el cuestionario, sí, Estela, la levanta una encuestadora local que no está citada, y que hubiera sido muy importante decir quién hizo el trabajo de campo, debió estar citado aquí, porque no lo hace Vega ni lo hace Penn&Schoen directamente. Entonces Bernardo hace las preguntas, elabora el cuestionario, los escenarios. Ella explicó quién eligió esos candidatos. Vega lo elige las preguntas y los escenarios. Bernardo Vega, esta vez fue Bernardo el que eligió que fuera Guillermo, por ejemplo, apareciera Guillermo y no Fidel Santana. Correcto. Casual, ¿no? Que la Gallup y la SIN y la Penn&Schoen coincidan. Dice ella, Penn&Schoen solo recibe la información y las envía en Estados Unidos. O sea, aquí Bernardo hace las preguntas, los escenarios, contratan una firma local, hace el levantamiento, la envían a Estados Unidos a Penn&Schoen. Penn&Schoen solo tabula. Me dan los datos y yo tabulo. Claro. ¿Me entiendes? O sea, tabulo y te remito, y tú publicas o no publicas. La NAIGOA está en el diseño del cuestionario. También publicas o no publicas. Entonces, eso era importante colocarlo en la publicación. Hacerlo notar en la publicación, porque es un dato relevante. Por eso lo interesante para leer las encuestas. Más allá, o sea, obviamente la ficha técnica es fundamental, pero lo interesante para leer las encuestas son las tendencias. Y el contexto. Porque no importa cómo tú seleccionas el escenario, quién lo selecciona. Es que si hay escenarios que se repiten, tú puedes verificar si los mismos tienen una variación en comparación
consigo mismo en otras encuestas anteriores. Por ejemplo, ellos hacen preguntas midiendo a Danilo Medina. El presidente Danilo Medina, todos sabemos que tiene un impedimento constitucional, o sea que de derecho no puede ser candidato. Claro. Pero de derecho, por ejemplo, Guillermo Moreno tampoco puede serlo. A menos que haya un reconocimiento para el partido y a menos que haya una reforma constitucional que al día de hoy aún no se produce. La vicepresidenta por eso te digo, los dos elementos y no figura. De derecho, pero ambos... que los vientos soplaban. Pero ambos son un hecho político. Entonces, más allá de ver quiénes seleccionan, que es muy interesante, yo siempre me quedo en las encuestas con el tema de las tendencias, más que los porcentajes per se. ¿Por qué? Porque un porcentaje, si tú entras a Fidel Santana, te puede variar el porcentaje, pero la tendencia no. ¿Entiendes? Hay algo importante sobre eso. La tendencia no. Uno puede hacer su encuesta, ¿no? Encargarla a Estela, que hable con Penn y con Schoen también. Y poner a Eduardo Estrella, por ejemplo, un escenario de Hipólito. No, y los reformistas. Y aquí, por ejemplo, Quique es candidato. Nada de eso es casual. Entonces, yo no sé si en las entregas que vienen estará la vice, cuyo partido está legalizado y sin impedimento constitucional, por ejemplo. Y que Francisco seguro Javier, marca más que la mayoría de los ahora, que mira que qué marca casualidad. más que todo el mundo, de excepción de Danilo Medina. Pero si siguen esas encuestas lograrán quizás bajarla, porque si las encuestas que más se publican y más se publicitan no mencionan a Margarita Cedeño, en un país donde el 75% somos analfabetos funcionales, tú sabes lo que ocurre. Yo creo pero hay una pregunta, Pablo. Esta encuesta me parece que supera a la Gallup en inteligencia. No puede negarse que es don Bernardo, Sir Bernardo Vega, el que ha estado, un hombre de altas luces. Pero hay una pregunta, espérame, porque se me quedó de ahorita. Hay una pregunta que está en la ficha de ayer, ¿verdad? De lo que presentaron anoche, que dice algo así, el supuesto es que si usted estaría de acuerdo con que realicen un referéndum para modificar la Constitución. Por ejemplo, si esa pregunta tú me la aplicas a mí, mi respuesta va a ser no. Porque no se necesita un referéndum para modificar la Constitución. Si la pregunta es, ¿tú estás de acuerdo con que se modifique la Constitución? Sí. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con que se haga un referéndum? No. Claro que no, es un disparate. De hecho, esa pregunta está planteando una situación que tampoco se ha presentado al día de hoy, porque no se ha hablado de modificar la Constitución para derechos fundamentales, solo para el tema de reelección. Entonces, esas son, ¿cómo te digo?, matices. Por eso insisto en que lo interesante es ver tendencias. Estoy con Yolanda Martínez en cuanto al enfoque sobre las tendencias, los escenarios y el contexto. Es decir, en qué momento, en qué coyuntura y bajo qué premisa se aplica una encuesta para medir la visión que tiene la gente de una determinada situación política. En el caso de la encuesta de Penn & Schoen, evidentemente se están manejando circunstancias que no tienen ni siquiera que ver con la realidad, porque Danilo Medina no es candidato actualmente, ni siquiera es precandidato, y de acuerdo a la Constitución de la República ni siquiera puede presentarse como candidato a menos que se produzca la reforma constitucional que se está debatiendo. Hay otra situación que afecta el posicionamiento de los posibles candidatos en una encuesta como esta, y es el hecho de que en medio de una campaña interna como la que se está dando en el PLD y en el PRM, que son los únicos partidos que tienen realmente una campaña interna en proceso, hay una tendencia de los propios seguidores del mismo partido político a votar en contra del otro con el que no está de acuerdo como posible candidato. Y eso pasa, por ejemplo, con los seguidores de Danilo Medina.
si tienen que valorar a Leonel Fernández en esta coyuntura, probablemente van a decir que no. Probablemente van a emitir un voto negativo contra Leonel Fernández. Y lo mismo pasaría inclusive, o debería pasar, en el caso de los seguidores de Leonel Fernández. O sea, viceversa. Si le preguntan sobre la conveniencia o no de la postulación del licenciado Danilo Medina. Y en el caso del Partido Revolucionario Moderno, todo el mundo sabe que a los que siguen a Hipólito Mejía no le conviene, por ejemplo, que Luis Abinader salga bien posicionado en una encuesta que se aplique en este momento. Y viceversa, tan sencillo como este. Ahora, lógicamente que uno tiene que preguntarse qué tanto se le puede creer a los datos de una encuesta que ahora marca diferencias fundamentales con una medición que se aplicó hace apenas unos meses, como el caso específico de Luis Abinader, que en la encuesta de octubre de Gallup, periódico Hoy, ante la pregunta de quién debe ser el candidato presidencial del PRM, el 36% decía que era Luis Abinader y solo el 13% decía que debía ser Hipólito Mejía. Bueno, ahora ustedes ven que se dan unos resultados que niegan de manera rotunda la tendencia que se expresaba hace 2 o 3 meses. Bueno, acuérdate que eso fue en la Gallup. La Gallup, sí. Ajá. Sí, pero yo siempre digo que es bueno comparar una encuesta consigo misma, porque es difícil tú hacer la comparación de una y otra. Ya hasta el final, cuando está muy cerca el tramo final de la campaña, que ya están todas las variables despejadas, ahí entonces es mucho más, más sencillo, pero ahora que no analiza estos temas, no puede mezclar esta con Asisa. Pero el que no analiza estos temas a partir de esos criterios que señala Yolanda puede fácilmente incurrir en un error de valoración, sencillamente porque mira los datos en términos absolutos. Lo que decían que tenía tal o cual candidato en octubre, lo que decía que tenía tal candidato en enero y lo que... Pero tiene que saber, es bueno comparar los resultados del laboratorio de Amadita tuyo con los de Amadita del año pasado. Sí, sí. Si es referencia, con referencia. No, y mucho menos, Luis José, hacerlo cuando se están haciendo estas encuestas que no significan un gran riesgo en términos de su credibilidad para estas encuestadoras, porque la encuesta de verdad es la que se hace 2 o 3 semanas antes, que es la que la gente ve. Ahora yo juego. Ahora, ¿qué se respira tanto en Gallup como en esta? Bueno, la idea es la misma. El presidente tiene que reelegirse, sin el presidente el país se desmorona, y con Leonel Fernández el PLD tiene que ir a una segunda vuelta y podría perder. O sea, ese es el resumen, no solo de los resultados, ese es un salto, con Leonel es un salto al vacío. Ese es el resumen de todas esas, o sea, de todas las informaciones y de cómo es titulada y publicada la información, que es parte del asunto, de todas esas encuestas. Por ahí va la cosa. E incluso, mire, yo he dicho aquí y hoy lo repito, señores, Leonel Fernández y Danilo Medina tienen que conversar. Porque lo primero es que Danilo Medina tiene que hablar consigo mismo y tomar una decisión. ¿Voy a aceptar la presión que hay encima de mí o no la voy a aceptar? Porque de repente tenemos un país dividido y entonces hay toda una teorización y unas divagaciones y unas conceptualizaciones terribles para que el presidente, y si el presidente no va a pasar... No, pero lo primero es que el presidente diga que está dispuesto a ir como candidato. Y ver entonces qué dice Leonel. Entonces, incluso, personalmente creo que si Danilo Medina y Leonel Fernández se reúnen, sin problema alguno, llegan a un acuerdo. Ya el PLD analizaría en frío qué le puede costar esa modificación constitucional. Y digo costar en términos políticos, en términos económicos y en términos éticos de su imagen. Esto va creciendo tanto que ya una persona que uno intelectualmente respeta tanto como y un viejo amigo, Ramón Tejada Holguín, decía hoy en la lectura de esa encuesta
que la ausencia de Medina en las elecciones conduciría a la ingobernabilidad. ¡Coño! Óigame, y que me lo diga Ramón. Perdón. A mí. Y Ramón es en la actualidad el cargo Ramón Tejada Holguín es el director de la DIAPE. De la DIAPE. Pero sí. fíjate, pero fíjate le dice a la DIAPE no le está diciendo mucho a mucha gente por ahí. Ajá. La Dirección de Investigación, Estrategia y Análisis de la Presidencia y Análisis. Perdón, Estrategia y Análisis de la Presidencia. Sí, él es el Carlos Dore de Danilo. Sí, pero el que recibe, a propósito de lo que estás diciendo, el que recibe todas las informaciones y hace el procesamiento. No, pero fue refiriéndose correcto, pero yo me refiero al cargo. O sea, quien lo dice, el que recibe todas las informaciones, procesa y se pondera en el equipo que el presidente Danilo Medina tiene para eso. Perfecto, pero donde quiero llevar el análisis. Fíjense por dónde vamos. O sea, se está creando un ambiente de que si el presidente no cede a la presión a que está siendo sometido, ya esto no es un asunto que el PLD podría perder. No. La ingobernabilidad. Óigame, oiga por dónde vamos. Oiga por dónde vamos. Cuando aquí el paso previo es ¿acepta o no acepta el presidente? Si está aceptando, bueno, esa es una reunión. Incluso Leonel Fernández dijo en una entrevista el año pasado, creo que más o algo así, que no se opondría a una repostulación. Ahora, no se opondría a todo esto a partir de sentarse a dialogar, porque ellos no son Sor Juana Inés de la Cruz en política, son dirigentes políticos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que ya hay todo un andamiaje que se está poniendo la carreta delante de los bueyes. Incluso hay datos en esa encuesta, así rápidamente. Ahora tú le preguntas a un no seguidor de Fernández y te vota en contra, a favor de una cosa y en contra de la otra, afectando al propio PLD. Ahora, no es casual que ahí no se ve, o yo no lo vi, quizás lo han publicado en otro lado. ¿Cuánto tiene el PLD frente al PRD y al PRM? No está ahí. Se supone que eso viene. Entonces, si el PLD está 60-40, ahora tú me vas a convencer de que si el candidato es Leonel Fernández, el PLD pierde. E incluso, ¿por qué el énfasis en comparar a Danilo Medina frente a Leonel Fernández cuando lo correcto es, hasta ahora, Danilo Medina no va? Veamos qué piensa el pueblo PLDista de sus precandidatos. Correcto. Entonces vamos a ver qué piensa el pueblo PLDista de Leonel Fernández, de Temo Montaz, de Reinaldo y del otro. Pero eso yo no veo que se hace. Es Danilo contra Leonel, siempre insistiendo que sin Danilo se acaba el país y con Leonel el PLD perdería las elecciones, porque entonces el PLD unifica. Ven acá, ¿y algún PLDista se está creyendo que todos estos PRDistas enganchados ahora a PLDistas vía Danilo Medina van a votar por el PLD? No, lo que pasa es que es muy bueno tú tener un zambá para estar cerca de las mieles del poder mientras llega el momento definitivo. Sopla. Mientras en el momento de la verdad, el que es PRDista vuelve al PRD como lo ha hecho siempre. Pero y cuando digo el PRD hablo de los PRDs. Entonces aquí hay gente que se está engañando. Mucha gente que se está engañando. Insisto, creo que es fundamental hasta para la tranquilidad del país, porque ya estamos hablando de ingobernabilidad, donde tenemos un candidato sumamente potable como Luis Abinader, totalmente muchacho joven, bien formado, se sabe dónde están los cuartos, nunca ha sido funcionario, se sabe de dónde salieron el ¿Por dinero. qué omites a Hipólito, que sale primero que él? Sale más Porque me cae ventajoso, mejor, más ventajoso que Luis. Porque personalmente creo, a mí no me gusta Hipólito Mejía para presidente, y creo que Luis Abinader sería, lo mío es público, no hay problema con eso. Ahora, donde quiero llevar esto es que antes de toda esta turbanera terrible que estamos viviendo, creo que es importante que el presidente tome la decisión, porque creo que si Danilo Medina ahora mismo dice yo voy y se reúne con Leonel Fernández, él va, ganará. Ya el costo de una modificación ya veremos. Ahora creo que si Danilo Medina dice que va, se va a hacer lo que se va a hacer. ¿Tú conoces esta frase? Y Danilo Medina, ¿Tú conoces esta frase? Si no me presento como candidato, me derrotó Quirino. ¿Tú sabes quién la dijo?
¿O a quién se le atribuyen? Leonel Fernández. No, eso no lo dijo Leonel Fernández. Pero no, no, así no se hace. Así Mire, no, así no podemos hacer aquí. Antes, No, Luis ha José. circulado como un Twitter. Es un rumor. Entonces, yo no me diga que Leonel Fernández dijo una vaina y ahora me diga que está circulando. Pero no le vamos a dar a un rumor la categoría de información. Tiene una lógica aplastante. Tiene una lógica aplastante. No, podrá tener toda la lógica, pero eso no lo dijo Leonel Fernández. Lo desmintió. Y digo más, pero te voy a decir más. Dime. O sea, ni lo ha dicho, ni lo cree. Y yo lo puedo decir porque yo se lo pregunté. Así. personalmente. Ok. Entonces, yo quiero antes de continuar, leer la pregunta, pues una de las preguntas principales de la encuesta, aunque está muy pequeña. Antes que tú des ese dato, solo para terminar, es el caso más extraño donde la oposición quiere que vaya el que les va a ganar. Qué cosa tan rara, ¿no? Los líderes de los PRD, los líderes de los PRD dijeron que no. La pregunta es la siguiente: si las elecciones presidenciales del 2016 se celebraran hoy y los candidatos fueran Leonel Fernández por el PLD, Miguel Vargas por el PRD, Hipólito Mejía por el PRM, Guillermo Moreno por la Alianza, Amable Ariztí por el Partido Liberal La Estructura, ¿por quién votaría usted? Entonces, en ese contexto, en la ficha no está explicado. Amable acaba de salir y acaban de dosarle una organización. Pero del partido al que proviene Amable, que tiene presidente y postulado allá, como es Kiki, postulado ya, como es Kiki, no aparece. Increíble. Pero tampoco se dice porque no aparece. Increíble. El ingeniero Antún, eso es increíble. ¿No? ¿Entiendes? Entonces, el ingeniero Antún. Sí. Eso es de Kiki. Kiki. Don Kiki. No, don Kiki Antún. O sea, don Federico Antún. Como que no existe, como que no es una propuesta. Entonces, perdón, si eso se hace así, que se explique. Bueno, porque nos dio la gana. O porque entendemos que Amable es más presidenciable y Quique no marca. Por ejemplo, lo que sea. Pero tú no puedes excluir candidaturas sin dar una explicación a la gente, porque la pregunta está bastante pequeñito aquí. Es una pregunta con nombres y con partidos. Entonces ocurre que no aparece el Partido Reformista Social Cristiano. Pero ¿por qué Guillermo y no Fidel? Bueno, que Guillermo en la Gallup sacó 23. Bueno, la Gallup midió eso, pero antes de ese alegado 23 no marcaba. Entonces, ¿por qué en aquel contexto escogieron esto? Esto dirían, bueno, porque ya marcó allí. No, las encuestas no se hacen con ese criterio. Entonces, es una situación de laboratorios, y yo los invito. De escenarios. De laboratorios de gran escenario. Y un intento de inducir. Yo los invito a que nosotros posicionar. Nosotros contratemos una encuestadora. Vamos a la calle Mauricio.